Saludos cordiales mis estimados estudiantes. A continuación, su segunda clase acerca del desarrollo embrionario. Para recordar, en la primera parte del tema, ustedes conocieron acerca de lo que es la embriología y también se analizó la importancia de lo que es la embriología experimental. Se conoció acerca de dos teorías, como lo es el preformismo y la epigénesis, y la contribución de varios científicos como Rose, Dries y Spemann. Ahora seguiremos con el estudio de las etapas del desarrollo embrionario y van a conocer acerca de la organogénesis y los mecanismos morfogenéticos involucrados en la biología del desarrollo. Vamos a empezar con lo que es el tipo de reproducción que se lleva a cabo en los seres vivos. Tenemos dos tipos, la asexual y la sexual. En la reproducción asexual no se lleva o no se forman gametos como tal, sino que los individuos se reproducen a través de mecanismos como la división o la clonación, obteniendo un organismo exactamente igual al que sirvió como molde. En el segundo tipo de reproducción, que es la sexual, los organismos que se lleva a cabo en organismos más complejos, aquí sí hay producción de gametos masculino y femenino, los cuales se unen para obtener individuos genéticamente diferentes a sus progenitores. Seguimos. Ahora vamos a conocer acerca del huevo. El huevo es una célula indiferencial que por mitosis origina un ser vivo. Hay dos modalidades de reproducción que tiene que ver con el tipo de huevos. Podemos tener organismos que son ovíparos y también organismos que son vivíparos. En cuanto a la distribución del vitelo, tenemos varios tipos de huevos, como lo son los oligolécitos, que tienen que ver con huevos con poco vitelo, como por ejemplo el del erizo de mar. Los huevos mesolécitos, que son huevos que tienen medianamente vitelo. Estos están presentes en los anfibios. Y los huevos telolécitos, que tienen mucho vitelo. Y estos tipos de huevos los presentan las aves, por ejemplo. Entonces aquí tenemos o podemos observar los tipos de huevos. Vean, el oligolécito, ¿verdad? Que es un tipo de huevo con poco vitelo y se presenta generalmente en animales que son vivíparos. El huevo mesolécito, que es un huevo con medianamente vitelo, presente en los anfibios. Y fíjense, aquí tenemos los telolécitos. Estos tipos de huevos los presentan los peces, los reptiles y las aves. También hay otro tipo de huevo, como es el centrolécito, que tiene el vitelo en el centro del huevo y está presente en los insectos. Hay otra cosa importante que hay que tomar en cuenta en el desarrollo embrionario de las especies. Tenemos los planos del embrión. El embrión, después que se lleva a cabo la fecundación y se forma el cigoto, el embrión va a presentar dos polos, que es el polo animal y el polo vegetativo. Y entonces hay que tomar en cuenta estos dos tipos de polos que tienen que ver con el plano del embrión. El plano vegetativo es la región del embrión que no se divide y el plano animal es la región del embrión que sí se divide. Entonces aquí podemos observar estos dos planos específicamente que están en el embrión. Vamos a empezar entonces con las etapas del desarrollo embrionario.
tenemos primero la fecundación. La fecundación es la unión entre el gameto femenino y el gameto masculino. Esta comprende dos partes: el acercamiento de los gametos, la penetración del espermatozoide en el óvulo y la fusión de los pronúcleos. La fecundación puede ser externa o puede ser interna. Por ejemplo, la fecundación externa se lleva a cabo en los peces y la fecundación interna se lleva a cabo en animales más complejos como los mamíferos. Aquí tenemos lo que es la fecundación. Entonces aquí específicamente tenemos los pronúcleos de lo que es, fíjense, el óvulo, y aquí tenemos el espermatozoide. Recordemos que estas son células haploides, es decir, que su carga genética está dividida a la mitad. Cuando sucede la fecundación, entonces se va a formar a partir de estas dos células un cigoto con una carga genética diploide. Luego que se lleva a cabo la fecundación, inmediatamente empieza la segmentación. La segmentación no es más que otra cosa que divisiones continuas, es decir, divisiones celulares como la mitosis en el óvulo fecundado, dando como producto blastómeros, que son células hijas de tamaño uniforme. Estas divisiones van a ser continuas hasta llegar a un número específico de células, que generalmente son 64 células. Hay varios tipos de segmentación: la holoblástica y la meroblástica. La segmentación holoblástica es aquella que afecta todo el huevo y ocurre generalmente en huevos que son isolécitos y algunos huevos que son telolécitos. Los tipos de segmentación holoblástica a su vez se dividen en radial, espiral y bilateral. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es la segmentación holoblástica. ¿Y qué quiere decir eso? Es una segmentación uniforme y se afecta todo el huevo, como lo dije anteriormente. La segmentación meroblástica ocurre en huevos con abundante vitelo y hay varios tipos. Esta puede ser discoidal y superficial. Aquí tenemos el ejemplo de la segmentación superficial. Fíjense que aquí se llevan a cabo lo que son las divisiones nucleares de las células, y esas células o los núcleos van a migrar hacia una periferia del huevo. Fíjense que aquí se ve específicamente la formación de blastómeros, dando a continuación entonces una mórula en un solo sector del huevo. Luego de la segmentación se va a llevar a cabo la blastulación. De las divisiones sucesivas, ¿verdad?, que se producen en la segmentación, entonces se va a formar la blástula, que no es más que otra cosa que el embrión. Esta blástula va a estar formada básicamente por una capa que es el blastodermo, y dentro de este blastodermo vamos a conseguir lo que es la blastocele, que es se puede decir que es una cavidad semisólida del embrión. Fíjense que aquí se ven los polos como los nombré anteriormente, que es el hemisferio vegetativo en este caso y el hemisferio animal. Luego que se lleva a cabo la blastulación, el embrión va a entrar a la etapa de gastrulación. Este embrión va a llevar o va a sufrir un conjunto de cambios. Fíjense que se va a formar una invaginación, ¿sí?, que
es lo que va a dar inicio a lo que se conoce como la gastrulación. Se va a formar específicamente en esta gástrula, que es el embrión en esta etapa del desarrollo embrionario. Estas capas son específicamente el endodermo, el ectodermo. También se va a producir lo que es el blastoporo y una cavidad que es el arquenterón. Entre lo que es el ectodermo y el endodermo también se va a desarrollar otra capa que no se observa aquí específicamente, que es el mesodermo. Estas capas, jóvenes, son muy importantes porque son capas que van a desarrollar diversos órganos de este embrión. Como lo dije antes, entonces fíjense, aquí tenemos una gástrula ya desarrollada con cada una de sus capas. Fíjense que del ectodermo entonces se puede producir las células de la epidermis o parte de lo que es el tejido cerebral y pigmentos. Se va a desarrollar específicamente lo que es la piel, ¿sí? Otra capa, vean, del endodermo se puede desarrollar lo que son las células de la tiroides, del páncreas. Esto tiene que ver con lo que es el aparato digestivo del embrión. Y del mesodermo, fíjense que aquí tenemos músculo cardíaco, también lo que es tejido sanguíneo, entre otros tipos de tejidos. Luego de que se lleva a cabo la gastrulación, entonces este embrión va a entrar en la etapa de lo que es la organogénesis. En la organogénesis se va a formar lo que es la placa neural y el canal nervioso del embrión. Además, se va a desarrollar el notocordio y las somitas, que van a dar origen a lo que es las vértebras de este embrión y parte de lo que es el sistema nervioso de este individuo. Esto es básicamente las 4 etapas del desarrollo embrionario, muy importante, recordando lo que es la fecundación, la segmentación, la blastulación, la gastrulación, y luego de la gastrulación entonces se va a formar lo que es la organogénesis, que va a desarrollar específicamente lo que es el sistema nervioso del embrión. Luego de estos jóvenes se va a formar ya básicamente el feto. Para el caso de los humanos, entonces, para el desarrollo embrionario de los humanos, tenemos que estas etapas que les acabo de describir ocurre en las primeras 12 semanas del embarazo. Luego de esto, ese embrión va a entrar a lo que es el estado fetal y se va a desarrollar hasta llegar a la etapa de lo que es el nacimiento o del nacimiento de este nuevo individuo. Para la próxima clase vamos a conocer las diferencias de la etapa o de las etapas del desarrollo embrionario entre varios tipos de especies, como lo son los anfibios, el desarrollo embrionario de algunos tipos de aves y de los mamíferos. Gracias por su atención.